Oye Siri, enciende luz baño. Muy buenos días, gente de bien. Ya estamos aquí, una semana más. Vamos a empezar, sin más demora. Yo soy Alex y aquí estamos para convertir este contenedor en una pequeña vivienda. Pero pequeña vivienda de las buenas, de las guapas. Vale, después de este chute de energía que me acaba de dar el desayuno, que ya se me ha acabado, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos por fin a conectar la corriente. Así ya no necesitaremos más ese foco tan feo de ahí y podremos empezar a conectar cosas en el contenedor. Como siempre, empezamos con el material que necesitamos hoy. Y empezamos con este diferencial o magnetotérmico o disyuntor, todavía no sé exactamente cómo se llama. Los interruptores o magnetotérmicos de diferente amperaje. Ya veis que estos, si no me equivoco, se les llama DPN. Tienen tanto para conectar fase como neutro, pero son más pequeños, más delgados. También tenemos esto, que no sé cómo se llama, es para conectar todos los cables tierra, ya lo veremos. Un peine de conexiones, bueno, un peine, tiene pinta de peine y no sé si le llaman peine, pero bueno, aquí está, tampoco sé exactamente cómo se llama. Ya veremos para qué lo utilizamos también. Más cosas como la tapa de la caja de fusibles o de los térmicos. A ver si la puedo abrir con una mano. Ahí está. Además de tornavises varios, la pica de tierra, cable tierra de 6 milímetros y un buen martillo, que espero que no sea este, porque si no vamos a sufrir bastante, porque tenemos que clavar este 1,5 metros de pica en el suelo. Así que espero que tengamos uno más grande que esto, una buena maceta o un buen mayo. A ver si lo encontramos. Con esto podemos empezar. Vale, y ahora que tenemos todo esto listo, podemos empezar. Para este vídeo he preparado unos dibujos que creo que van a hacer que se entienda todo esto mucho más fácil. Antes de verlos, dejadme enseñaros la situación que tenemos ahora mismo en el cuadro eléctrico. Bien, y para entender un poco mejor estos dibujos, vamos a echarle un ojo a nuestro cuadro eléctrico. Ya veis que por aquí tenemos luces interior, tenemos luces exterior, luces baño, tomas de corriente húmedas, tomas de corriente exterior, aire acondicionado y el cable principal que nos trae la corriente. Ahora que entendemos la situación que tenemos aquí, vamos a ver los planos que hemos dibujado. Y aquí lo podéis ver, esto es simplemente lo que tenemos en el cuadro ahora mismo. Vamos a ponerle nombres para aclararnos un poco más. Y aquí tenemos ya los cables de tierra, que nosotros no los tenemos tan bien ordenados, pero los ordenaremos. Este es el cable tierra que tenemos que pasar todavía. Es el que nos va a llevar toda la corriente, cualquier fuga, hacia afuera. Y todos los tierra los vamos a conectar con el aparatito este verde que vimos antes. Vamos con el siguiente. Ponemos el primer magnetotérmico, este especial que tiene el botón. ¿Y qué hacemos? Lo conectamos. Y nos vamos para los siguientes magnetotérmicos. Ya lo veis, estos no son DPN, no tienen fase y neutro, pero vamos a hacer de que sí lo tienen. Ahora que los tenemos aquí, los conectamos también. Hasta aquí, como veis, no hay una conexión de corriente entre todos. La corriente únicamente llega al primer interruptor. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarla del primer interruptor al segundo. Para eso vamos a conectar dos cables, fase y neutro, de un grueso igual al cable de corriente principal y lo vamos a pasar del primer interruptor al segundo interruptor. Y por supuesto también lo conectamos. Y nos vamos con el peine. ¿Qué vamos a hacer con este peine? Igual que estamos haciendo con todo. Bajarlo y conectarlo. De esta manera, ahora sí que podríamos tener corriente en todos lados. Esperad, me olvido de algo. Vale, bien. Me faltaba el rayo en las conexiones de tierra. Bueno, hasta aquí yo creo que se entiende bastante bien. Vamos a intentar hacer esto mismo, pero en nuestro cuadro eléctrico. Ahora que ya lo tenemos un poquito más claro, voy yo a conectar todo este follón de cables que hay aquí. No lo voy a grabar, para eso han sido los planos o los dibujos. Va a ser bastante incómodo grabar esto, ni siquiera vais a poder verlo bien, así que lo conecto yo todo ahora en un momento
y en nada lo veis vosotros. Sabed que en el contenedor no hay corriente. Ya sabéis que en el vídeo anterior hicimos una caja eléctrica en el exterior para conectar corriente al contenedor. Si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí, os lo dejo por aquí, echarle un ojo. Y nada, ahora que sabemos que no hay corriente, conecto yo todo esto y nos vemos en un segundo. Ya lo tenemos. Os diré una cosa, es súper rápido, pero súper rápido hacer las cosas sin grabar, pero espectacular. Hemos tardado que, no sé, 45 minutos más o menos, no, pero esto quizás un poquito más. Muy rápido, muy rápido. Pero bueno, vamos a coger el ritmo otra vez y vamos a ver qué tal ha quedado esto de aquí. Hay un poco de follón de cables, sí, pero a ver, este verde que viene por aquí es el que trae la corriente, la entra a este primero por arriba, salen dos cables más que dan la vuelta por detrás y conectan con este segundo. De este segundo ya conecta el peine, que a ver si lo veis por aquí, creo que sí que lo podéis ver, da corriente a todo, luego ya cada uno sale hacia su línea. Los tomatierra los tenemos todos aquí conectados. ¿Qué nos falta? Nos faltaría ahora mismo tirar un cable tierra desde aquí hasta la pica de tierra. Vamos a hacer, como somos inteligentes y no pasamos ya el cable de tierra, vamos a pasarlo por el que nos lleva corriente al exterior. Vamos a tirar un cable de unos 15, 20, 25 metros y vamos a conectarlo a una pica. Vamos a ver. Bien, creo que ya podéis ver esta maravillosa caja que hicimos en el vídeo anterior, y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar esta guía pasacables por dentro de uno de estos tubos y pasar este cable hasta el cuadro eléctrico para luego tirarlo y alejarlo y clavarlo en la pica de tierra. Vamos a ir viéndolo ahora. Y ahora ya, yo creo que sí que podemos dar por finalizado esta zona de aquí. Nos vamos para afuera a coger pico, a coger pala, a picar y a clavar esa pica que nos va a dar trabajo. Vamos para allí. Vale. Tiempo muerto. Sé que acabo de deciros que haríamos el agujero allí y tiraríamos un cable hasta allí, pero no lo vamos a hacer así. Es absurdo, vamos. Al fin y al cabo solo hay que clavarlo en la tierra. Vamos a pasar el cable desde aquí hasta aquí y lo vamos a clavar aquí al lado. ¿Para qué queremos tirar tanto cable? Nada. 1 metro por aquí, otro metro y algo por aquí, y aquí clavamos la pica.
Bueno, no sé cómo habrá salido el montaje este, pero yo he tenido hasta que quitar la sudadera. Y hace frío, ¿eh? Hace frío, pero estoy hecho polvo ya. Los 30, cómo duelen. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Vale, aquí lo tenéis. Ya lo veis que está clavada un poco más abajo del nivel de tierra. Y ahora que ya podemos verlo bien, nos viene el cable por aquí. Y bueno, se mete en la caja, en esta caja, que es por donde venía el cable de tierra que sale desde dentro del contenedor. Ahora que ya tenemos esto clavado, que no sé cuánto debía hacer esta pica. Esta pica creo que era 1,70 m por lo menos. Quizás 2,5 m. Era muy grande, era muy grande. A mí me ha parecido de 2,5 m me ha parecido esta pica. Vamos a conectarlo. Para conectarlo vamos a utilizar esta pieza que vemos aquí. Vamos a pasar la pica por aquí en medio y el cable por aquí. O por aquí, por donde queramos. Entonces luego, al apretar, ya nos fija ambas cosas. Vamos a conectarlo aquí. Vale. Ahora, perfecto. Y esto que vamos a usar. Ahí se queda. Y ahora que tenemos la pica de tierra ya clavada, y ya veis que han pasado varios días, vamos a darle a la corriente. Vamos a ver si explotamos o no explotamos. Esta es la parte en que me cago, porque me da mucho miedo la corriente. Vamos a darle. Estoy cagado, ¿eh? Realmente cagado. Bien, bien. No sabemos si hay corriente, pero no hemos explotado. Vamos a conectar tomas de corriente húmedas, que tenemos allí ya un enchufe colocado para ver si funciona esto. Todo bien. Vamos a comprobarlo. Bien, y ahora que ya tenemos la luz conectada, os voy a enseñar algo que vais a alucinar. Venid, venid. Oye Siri, enciende luz baño. Increíble. Estamos domotizando. Y no solo eso, sino que además... ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si queréis ver cómo domotizamos todo el contenedor, quedaros porque vais a alucinar. Cita la semana que viene. Chao, chao.